Muy bien. Pues buenas noches. Estamos aquí en el espacio de Doctor Lector, charlas con APM a la luz de la luna, como cada martes a las 9 de la noche, desde hace ya algunos años, promoviendo la cultura, el arte, la literatura y temas vinculados también a la medicina, acompañados pues de especialistas, de amigos, de personas conocedoras en diferentes rubros, desde luego amigos entrañables, y nos hemos vuelto amigos entrañables por este espacio tan bonito que nos permite conectarnos a través de la distancia. Agradezco mucho esta noche al doctor Arturo Vargas Origel, quien nos engalana con su presencia y nos va a presentar una charla acerca de Diego Rivera y la medicina. Doctor Arturo, buenas noches, bienvenido. Es todo suyo el micrófono para abordar su tema. Gracias por la invitación y para presentar esta segunda plática de las cuatro que escogió el doctor Pablo Campos, que tienen relación, una que presentó ya él, eh, que habla acerca de un estetoscopio y un pincel, la vida de Ignacio Chávez relacionada con Diego Rivera, esta que habla de Diego Rivera y la medicina, la tercera en 8 días que dará el doctor Jorge Morales acerca de Frida Kahlo como artista, y la última plática que será acerca de los médicos de Frida Kahlo, que me corresponderá a mí también. Eh, la relación que hay con Diego Rivera y la medicina es importante, es estrecha y no es posible desligarla de su biografía, por lo que iniciaremos con la biografía de una manera breve. Este que está aquí es un autorretrato que hace Diego Rivera cuando él tiene 55 años. En el papel está la dedicatoria a una artista norteamericana, Irene Rich, y este retrato sirvió para el modelo que aparece en los billetes antiguos de 500 pesos, por un lado, y por el otro estaba Frida Kahlo y también Diego Rivera de chiquito, de tal manera que vean esos billetes cafés de 500 pesos que había antes. Eh, en varios libros toman lo que dice Diego Rivera como la verdad absoluta, pero él era un mitómano. Su hija decía que inventaba su vida cada día y le gustaba a él escandalizar y señalar varias cosas. Una inicial a la que hacía referencia el doctor Pablo Campos en la plática, y bueno, varias de las cosas que él ya dijo se van un poco a repetir, pero él, que se llamaba Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Ribera Barrientos Acosta y Rodríguez, para los cuates Diego Rivera. Y esto, aunque los libros no lo señalan, ningún libro lo señala, yo creo que tiene mucha relación con Pablo Picasso. Pablo Picasso tenía alrededor de 10 nombres y uno de ellos precisamente era Juan Nepomuceno. De tal manera que entre la amistad y la enemistad que había o que hubo entre Pablo Picasso y Diego Rivera, muy probablemente de allí haya tomado este nombre. Pero este es el acta de nacimiento, y el acta de nacimiento dice simplemente Diego María Rivera, ¿sí? Incluso falta el apellido de la mamá, que era Barrientos. Él nace en Guanajuato un 8 de diciembre, el día de las Conchitas, el día de la Concepción, y él nace con su hermano gemelo Carlos María, que va a fallecer más adelante. Y tan le gustaba escandalizar que hay muchas leyendas. Se van al DF cuando él tenía 6 años, y él dice que se van
porque a los 6 años se subió ahí a un templo a decirles a las gentes que estaban allí que por qué le rezaban a esas cosas que eran puros, eh, mm, que los santos eran puras figuras de madera pintadas y que en el cielo no había más que nubes y la atmósfera. Entonces, y que los curas eran simplemente gente que vivía del pueblo, de tal manera que esto también escandalizó a la sociedad conservadora de Guanajuato. Pero más parece haber sido un problema económico y quizás otro problema de el aspecto liberal de su padre, que era un químico y que tenía un periódico en Guanajuato con ideas, vamos a decir, muy liberales. Empieza a recibir clases a los 10 años, clases nocturnas en la Academia de San Carlos, y los estudios formales los hace de 1899 a 1905. Él se sale de la academia, en algunos lados dice que por andar de revoltoso, y en otros lados dice que ya las enseñanzas de la academia le parecían muy rígidas y de tal manera que ya no quería estar en la Academia de San Carlos. Dentro de los estudios de la academia llevaban los artistas anatomía, y de allí surge otra leyenda en donde Diego Rivera decía que le gustaba comer carne humana y que la carne de las mujeres sabía mejor que la de los hombres. Era otro escándalo de Diego Rivera. En 1906, promocionado por el doctor Atl, hace su primera exposición en éxito, vende muchos cuadros y junta ese dinero y una beca del gobierno de Veracruz, que en ese tiempo el gobernador era Teodoro Dehesa, abuelo del periodista Germán Dehesa que todos deben recordar. Y le da la beca, pero le pone como condición que cada 6 meses mande una pintura a Veracruz. Y por eso el estado de Veracruz tiene varias pinturas en el Museo de Arte de Jalapa. Vive en Europa, llega a España a estudiar con el profesor Chicarro, se va a Francia y visita varios países, y en donde pinta. Hay una pintura muy famosa de la ciudad de Brujas, y uno cuando va a Brujas puede visitar el sitio donde hizo Diego Rivera esta pintura. Regresa un tiempo a México de 1910 a 1911, y el día del que se considera el inicio de la revolución, el 20 de noviembre de 1910, hace una nueva exposición ahora en la Academia de San Carlos, también con gran éxito. Y él señala eh, que iba a inaugurarla Porfirio Díaz y que habían considerado matar a Porfirio Díaz en la inauguración. No fue Porfirio Díaz, sino fue su esposa, Carmelita Romero, quien la inauguró. Y ya saca otros donde dice que él fue zapatista y participó activamente en la revolución. Todos datos muy difíciles de comprobar y poco probable que hayan sido ciertos. Se regresa a Europa y vuelve a estar 10 años en Europa, de 1911 a 1921, ya como artista formal, pero aún en desarrollo. Él pinta como paisajista, impresionista, cubista, realista, y lo que más le impacta en esta segunda estadía es un viaje a Italia patrocinado por el arquitecto Pani, que era embajador en Francia, y una beca de la Secretaría de Educación, que en ese tiempo estaba dirigida por Vasconcelos, y el presidente era Álvaro Obregón. Y viaja a Italia, en donde le impresionan los murales del Giotto, de Mantegna, de Miguel Ángel, y toma esa técnica para venir a revolucionar
la pintura en México y regresa en 1921 en su retorno definitivo. Esta es la casa donde él nació, en la calle Pocitos, a 2 cuadras del edificio de la universidad. Ahora es un museo, bastante decente, y esta escultura tiene poco, está ahí a unos pasos del museo. La escultura, la verdad es que está bastante feyoncita, pero vale la pena ir a verla. En 1922 hace el primer mural en el Auditorio Bolívar de lo que es ahora el Colegio de San Ildefonso, en aquel tiempo la preparatoria, y es un museo todavía muy renacentista. Se llama La Creación, entonces muestra al hombre, a los animales, rodeados de las musas de la filosofía, de la historia, de la música. Y posteriormente, y aquí conoce a Lupe Marín, de hecho la pinta varias veces en el mural y se enamora de Lupe Marín a partir de esta fecha. En los murales de la Secretaría de Educación Pública y de Chapingo ya toman lo que va a ser básicamente la temática indigenista, la temática revolucionaria de Diego Rivera. En 1927 viaja a Rusia para celebrar los 10 años de la revolución bolchevique. No le va muy bien, se enferma, tiene problemas con sus ayudantes, no pinta porque también sale mal con las ideas que él llevaba del comunismo y prácticamente le piden que abandone Rusia en esa ocasión. Empieza a pintar los murales en Palacio Nacional, los cuales hace en distintas épocas. En 1929, las pinturas de la Secretaría de Salud. Después se pasa casi 5 años en Estados Unidos en una situación que provocó críticas tanto allá como acá. Acá le decían que cómo iba a irse Diego al imperio de Estados Unidos si él era un comunista declarado, y en Estados Unidos decían lo contrario, que cómo iban a recibir a un pintor comunista, que qué les iba a enseñar y que qué iba a pintar Diego en Estados Unidos. Pues llegó a pintar y llegó a hacer también escándalo en Estados Unidos. Del 37 al 40 se dedica mucho más a la pintura en caballete, haciendo retratos tanto de la sociedad como de norteamericanos, pero también de indígenas, de floristas, todo con el fin de ganar más dinero, porque eso le redituaba más que los mismos murales. Del 43 al 44 hace los murales del Instituto Nacional de Cardiología, el del 47 el mural controversial del Hotel del Prado o del Sueño en la Alameda, y en el 51 el mural del estadio de la UNAM, que iba a estar todo cubierto, pero nada más hizo las pinturas o la pinto escultura de las cabeceras y no hubo ya más recursos para terminar todo el exterior de la pared del estadio de la UNAM. Después el mural del Teatro de los Insurgentes, y el último mural que pinta es un mural muy relacionado con la medicina que está en el Hospital o Centro Médico Nacional La Raza del Seguro Social, sobre lo cual regresaremos más adelante. Después de fallecer su hermano Carlos María, la mamá de él tiene una neurosis importante, tiene un cuadro depresivo y el médico le dice que se ponga a estudiar, que se ponga a hacer alguna cosa, y se pone a estudiar enfermería obstétrica. Estudia para partera, que en ese tiempo, estamos hablando de 1888, 87, 88, había esa carrera
en la Universidad de Guanajuato, en el mismo Guanajuato. Entonces, ella empieza a trabajar de partera en Guanajuato y se va al DF, donde también va a trabajar como partera. Esa es una pintura que Diego le hace a los 18 años. Vean esta mujer de aspecto pues muy rígido, casi enojada. Nunca tuvo una buena relación con Diego. Y vean aquí la firma del cuadro, está como Diego M. Rivera. No hay muchas fotos del matrimonio, Diego Rivera, y Diego se imagina cómo fue el sepulcro de su hermano Carlos María y cómo pinta al padre dándole un apoyo a la madre, quien es la que más está sufriendo. Aquí están retratadas la madre y la hermana de Diego Rivera, que van a ser 5 años después que él. Se va a llamar María, igualmente que la mamá. Y vean la cara de ellas, cómo se parecen a Diego Rivera. Ninguna tiene bocio, no se sabe que hayan tenido problema tiroideo, pero tanto ellas como Diego Rivera, un aspecto sobresaliente era los ojos saltados, por lo cual Frida le decía mi hombre sapo, mi hombre rana, tanto por el cuerpo, pero más por los ojos. Aquí está Diego con su hermano, a los 8 o 10 meses de edad. No hace falta señalar que Diego es el menos agraciado. Aquí está Diego a los 5 años, le decían el ingeniero porque le gustaban mucho las máquinas. Aquí está con una máquina de vapor de ferrocarril y fue un niño genio. Ya para los 2, 3 años hacía este tipo de dibujos y estos los hacía a los 12 años ya en la Academia de San Carlos. Este es un dibujo clásico en el que se trata de ver las sombras y este está en el museo en Guanajuato. No se puede concebir la vida de un hombre maduro sin mujeres y a Diego le sobraron. Aquí están sus mujeres. En 1909 pues no se casan, pero hace pareja con Angelina Belov, una artista rusa, 6 años mayor que él, de tez clara, ojos verdes, y con quien tienen un hijo, Dieguito, que fallece en 1917, antes de cumplir los 2 años de edad. Algunos dicen que fue por meningitis, otros que fue por la epidemia de influenza que iniciaba en Europa. Y Elena Poniatowska, en un libro que se llama Querido Diego, te escribe Kiela, que así le decía Diego a Angelina Belov. Poniatowska dice que falleció simplemente porque no tenían dinero para pagar el carbón y calentar el cuarto donde vivían en París en ese momento. Al mismo tiempo que tenía esta relación con Angelina Belov, se relaciona con otra rusa, Marevna Borovieva, que esta sería Angelina Belov en estilo cubista. Mariana Borovieva sería esta de acá también en estilo cubista, las dos pinturas de Diego Rivera. Y con Marevna tiene una hija, Marika, que si bien no la reconoció, sí aportó el gasto para la atención de ella por parte de su madre. Marika, algún tiempo después, viene con su esposo a México a conocer a su papá. En 1921 se relaciona con Lupe Rivas Cacho, a quien también pone en el mural de la creación. Después tiene la relación con Lupe Marín o se casa con Lupe Marín y tienen dos hijas, Lupe y Ruth. ¿Sí? Yo conocí a Lupe relativamente, bueno, no relativamente bien, pero estuve en varias sesiones de ella. Me tocó presentar un libro, mm,
bastante feyoncito de ella, que hablaba de las creencias en la Sierra Gorda y de cómo quizás los meteoritos eran catalogados como bruja. Ella tiene libros muy buenos. Eh, Uno que me gusta mucho a mí es Mis recuerdos con Diego. Ese es un libro muy bonito, biográfico de Diego Rivera. Y nos escribimos, yo le llegué a plantear la posibilidad de un libro de Diego Rivera y la medicina, nunca concretamos nada y ella falleció a los 99 años de edad, muy recientemente. Ruth falleció muy temprano, a los 42 años. Con Tina Modotti, que es este dibujo que está aquí, también se relaciona. Ella es una artista y con Frida Kahlo tienen su matrimonio tormentoso. Se casan y duran de 1929 a 39, se separan y se vuelven a reunir del 40 al 54 hasta que fallece Frida Kahlo. Después se casa con su representante, Emma Hurtado, y hay muchas versiones de mujeres que pasaron con él. Ellen Fisher, Dolores Olmedo, Dolores del Río, María Félix siempre le tiró los perros y María Félix dijo que nunca había cedido ante las pretensiones de Diego Rivera. Este es Lupe Marín, era una tapatía grandota, de ojos de color, ¿sí? A la cual le dedica muchas pinturas Diego Rivera. De las hijas, si uno toma en cuenta el número de veces que fue pintada, probablemente la consentida haya sido Ruth Rivera y alcanzó Diego Rivera a conocer a una de sus nietas, Alvarado Rivera. Lupe nunca se casó. Ruth se casó con, eh, casi estoy seguro, no me acuerdo el nombre de Alvarado, pero después se casa con un coronel con quien tiene otro hijo. Y este es el dibujo que le hace el año en que fallece Diego Rivera a su nieta, le llamaba Tatonáhuatl Tlatoaltzin. Eh, Ahora vamos a ver las enfermedades de Diego Rivera. Cuando estuvo en Guanajuato, dijeron que tenía raquitismo y tenía salud delicada y por eso se fue o lo mandaron como 2 o 3 años al campo al cuidado de su nana Antonia, a quien Diego Rivera decía que había querido más que a su misma madre. Y probablemente haya relacionado a este evento el que se haya ido al campo más con la enfermedad depresiva de la mamá que con él tener algún problema real. Después en el DF le sienta mal y padece escarlatina, tifoidea, desnutrición también con interrogación porque llega a ser un hombrón de 1,80 y pesar hasta 120 kilos de peso. En Europa padece bronconeumonía, padece hepatitis, referida cuando menos en alguna de las biografías que hay de él, y Petit Mal lo puse aquí porque eh, en una biografía de él que se llama Diego de Montparnasse, escrita por un artista muy amigo de él que se llama Ilya Ehrenburg, él escribe que de repente Diego Rivera eh, se quedaba con la mirada fija y no respondía. Entonces no sé si era para llamar la atención o verdaderamente tenía un problema. Estos son varios autorretratos de él. Aquí es cuando llega a España. Tenía 21 años, aquí tenía 55. Estos son dos autorretratos al mismo tiempo. Este autorretrato hace uno también Frida al mismo tiempo y están juntos los dos en Estados Unidos. Este es un retrato del mural que hace en la Secretaría de Salud
no lo señalan como tal, pero no sé si les parezca que el sol se parece a Diego Rivera, igual que el cirujano que está haciendo aquí una cesárea en el mural de la raza. Y este último le llama Los estragos de tiempo cuando él tenía 63 años de edad. En la edad adulta, él padece una contusión cerebral en 1927, se cae de un andamio, no se sabe si se tropezó o simplemente trabajaba 18 horas al día y a comer. Entonces, hay quien piensa que se pudo desmayar por hipoglucemia y caerse del piso. Aquí está su esposa Lupe Marín con su hija, muy probablemente sea Lupe, o por la cara. A Ruth le decían la Chapo por el color. Entonces, no estoy seguro de cuál de las dos sea. En 1927, cuando viaja a Rusia, padece una sinusitis grave que requiere hospitalización, tiene mala salud y depresión antes de irse a Estados Unidos, después padece problemas renales y oculares, lo hospitalizan en 1947 en el Hospital ABC, que en ese tiempo todavía estaba sobre la calle Mariano Escobedo en México. Y la última enfermedad es un cáncer de pene, aunque en muchas citas bibliográficas refieren que es cáncer de próstata. De hecho, en el libro de Mis recuerdos de Diego, de Lupe Marín, en un lado dicen cáncer de próstata y en otro lado hablan de cáncer de pene. Lo más probable es que haya sido cáncer de pene, tenía edema, dolor, retención urinaria, fue tratado por un urólogo muy famoso, Daya, que lleva su nombre para el urólogo distinguido del año. Entonces el doctor Ignacio Millán le propone cirugía radical, inicia tratamiento con rayos X. Diego Rivera, pues el macho, ¿cómo iba a aceptar una cirugía radical? Y se va a Rusia, donde lo tratan con bomba de cobalto. Después padece tromboflebitis, lo que le impide varias actividades y finalmente fallece en 1957 de un infarto del miocardio. Esta es una postal que Frida le manda mm, a su querido doctorcito, que ahorita se me va el nombre, ya me falla un poquito la memoria. Dice, te extraño muchísimo. Diego dice que acabará el fresco el día 20 de noviembre y dice, te quiero retearto. Por lo que tú más quieras, escríbeme y dime si has visto a Diego y cómo sigue de sus ojitos. Aquí un poco en forma de burla, pero eran los problemas oculares que tenía Diego Rivera, muy probablemente relacionados con la actividad artística, con los murales que él pintaba. Un poco para acordarme y hacer más llevadera la sesión, los murales los he dividido en temas médicos, las pinturas en hospitales que no tienen un tema médico como las que hay en el Hospital Infantil de México y como los murales en otras instituciones que son de tema no médico pero tienen también aspectos relacionados con la medicina y vamos a ver algo de Chapingo, Palacio Nacional y sobre todo del Instituto de Artes en Detroit. Este es Diego Rivera, fue amigo de muchos médicos, de Ignacio Chávez, ya lo vimos en la plática del doctor Pablo Campos, pero también fue muy amigo de quien fuera director del Hospital de Jesús, Benjamín Trillo, y él está en el quirófano, muy probablemente ambientándose para el mural de la raza, como vamos a ver más adelante. Esta pintura ya la mostró el doctor Pablo Campos más ampliamente en la plática
de Ignacio Chávez. Y estos son los murales de Diego Rivera en la Secretaría de Salud. Este edificio fue construido por el arquitecto Obregón Santacilia, nieto de Benito Juárez, y él construye muchos edificios de la época. Construye el edificio central del Seguro Social y construye, por ejemplo, el del Hotel del Prado, donde va a ser Diego Rivera el mural de la Alameda. Yo creo que esta época se puede nombrar como un renacimiento mexicano. Ya vimos todos los médicos, Ignacio Chávez, Salvador Subirán, el padre de la gastroenterología, el padre de la urología, la construcción de hospitales, el Hospital General, el Hospital de Nutrición, el de Cardiología, etcétera, etcétera, y también el nacimiento del Colegio Nacional y la evolución científica de aquella época, se puede hablar de un renacimiento mexicano junto con el renacimiento artístico. Estos murales están en la sala de juntas de la Secretaría de Salud, que parece un octágono, no tiene una imagen o una figura uniforme o rectangular. Y estos son los murales de la salud y la vida. Entonces, él pinta la vida transcurriendo entre el día y la noche y pinta otros cuatro mujeres que representan la templanza, que representan la salud, la pureza, el conocimiento con el árbol del bien y del mal, en donde la serpiente le está dando el conocimiento a través del oído, la continencia. Curiosamente, esta es la figura más erótica, sosteniendo con la mano la serpiente falo. Y estas dos modelos son la hermana de Frida Kahlo, Cristina Kahlo, con quien Diego Rivera va a tener sus amoríos también, y esto sí no se lo perdonó Frida Kahlo. También en el mismo Secretaría de Salud pinta en la entrada del auditorio estos murales que tratan del control que pudieran ejercer la educación, la profilaxis, la salubridad sobre los microorganismos. Aquí pinta cocos, pinta incluso espermatozoides, pero también pinta espiroquetas. Y entonces estos murales están dedicados, curiosamente, a los niños de México que salieron de Acapulco hacia las Filipinas llevando la vacuna de la viruela que había traído Balmis. Este es un hecho poco conocido. El más conocido es cuando vino Balmis en 1805, si mal no recuerdo, de España a México a traer la vacuna de la viruela. Entonces aquí se hizo la campaña de vacunación y después salieron en un barco niños mexicanos hacia las Filipinas. Recuerden que la vacuna de viruela se tenía que ir manteniendo viva, inoculándola de manera directa de un brazo a otro, de un niño a otro. Esto es algo que en el momento actual no puede ser visto, es visto contra toda la ética, pero que en aquel momento representó el salvar vidas de una manera importante. Y este mural está dedicado a ellos. Estos son vitrales, están diseñados por Diego Rivera, no los hizo él, los hace un vitralista y están representando a los cuatro elementos, a la tierra, al agua, al fuego y al aire, ¿sí? Entonces el más bonito pudiera ser desde mi punto de vista el del fuego, que tiene un poco que ver con los cuatro humores
de la teoría hipocrática de los humores. 1943, nos vamos a brincar 1927, 16 años. 1943 es un año muy importante para Diego Rivera, pinta los murales de cardiología y se funda el Colegio Nacional que era o es una institución que agrupa a lo más sobresaliente de los artistas, de los científicos y que representa o tiene un papel básico para la difusión de estas actividades. Entonces, aquí están, no están todos los 15 fundadores, no, perdón, son, bueno, no me acuerdo cuántos fundadores son, pero no están todos aquí. Aquí está Orozco, Rivera, un biólogo, Isaac Ochoterena, Ignacio Chávez, Los Caso, eh, Alfonso Reyes, Ordóñez y Carlos Chávez, el músico fundador de la Sinfónica Nacional, Uribe y Troncoso, otro médico, Azuela, que es médico, pero él no entra por ser médico, sino entra por ser escritor. Él es de Lagos de Moreno y escribe la novela revolucionaria Los de Abajo, ¿sí? Otro Chávez, González Martínez, que es también médico, pero él entra por ser poeta, Enrique González Martínez, Sandoval y Vasconcelos, el secretario de Salubridad de aquel tiempo. En ese año hace erupción el Paricutín y se van muchos artistas, sobre todo el doctor Atl, a ver la erupción del Paricutín. Diego Rivera también va y hace los murales de cardiología. Eh, del 43 al 44. En algunos lados dicen que el escudo de cardiología fue diseñado por Diego Rivera. La verdad es que fue diseñado por otro artista que después va a diseñar la última versión del escudo nacional. No me pidan el nombre. Tiene una planta de digital, una planta europea y tiene una planta mesoamericana, la Yoloxochitl, también con actividad digitálica. Este es el escudo de cardiología. Y este es el hospital que también se hace en ese año, el Instituto Nacional de Cardiología, que estaba en la esquina de Cuauhtémoc y Doctor Márquez. Ahora ya lo tiene el Seguro Social y el Instituto Nacional de Cardiología en 1976 se fue a la zona de hospitales de Tlalpan. De manera curiosa, la fachada del Instituto Nacional de Cardiología sirvió de modelo para la fachada del Hospital General de León. Para los que sean ya antiguos, pueden recordar cómo había una rampa igual que había en el Instituto Nacional de Cardiología. Estos son los murales, aquí están juntos, pero en el Hospital de Cardiología están por separado. Este es un trabajo conjunto de Ignacio Chávez y de Diego Rivera. Ignacio Chávez le da toda la bibliografía, le dice quiénes deben aparecer, le da las características más importantes de todos los médicos y obviamente Diego Rivera hace toda la labor artística, pero de una manera tan espectacular que logra hacer la historia de la cardiología en dos murales. Tiene una base en grisalla, es decir, en un solo color, pero en distintas tonalidades, en donde pinta a la medicina china, a la medicina grecorromana, a la medicina africana y a la medicina mesoamericana, todos con alguna actividad cardiológica, tomando el pulso, dándoles digital
o en la medicina afroafricana, este, cuando los indígenas utilizaban veneno, en sus flechas. Esto es lo que trata de indicar Diego Rivera en esta parte inferior de los murales. Vamos a verlos rápidamente. En el lado izquierdo del mural, o sea, la mitad izquierda del mural, anatomistas y fisiólogos, el más antiguo Claudio Galeno, y lo pinta como un busto escultórico, no lo pinta como una figura porque no se conoce el retrato ideal de Galeno. Pinta a William Harvey y lo pinta con el único dibujo que ilustra el libro famoso de William Harvey acerca de los movimientos del corazón y de los vasos sanguíneos, ¿sí? Pinta a Andrés Vesalio, ¿sí? Haciendo una disección, a Marcelo Malpighi, con los capilares, pinta a Viecens, y en la parte central de esta mitad del mural pinta al patólogo Gian Battista Morgani, quien relaciona las lesiones histopatológicas, las lesiones anatomopatológicas con la sintomatología clínica, y por eso le da tanta relevancia. En esta parte, Diego Rivera firma el mural, pero también lo hace de una manera, vamos a decir, ridícula, pintando una ranita, como le decían a él. En la parte también arriba de Gian Battista Morgani, pinta a Laennec, que de acuerdo a Ignacio Chávez es el clínico más grande que ha existido, y Miguel Servet es la única figura que aparece pintada dos veces. Me voy a regresar. Aquí está Miguel Servet siendo atrapado por la Inquisición, y acá está Miguel Servet siendo quemado, en la hoguera por ser denunciado por Calvino por haber escrito un libro, El cristianismo restitutio. Y si ustedes se fijan, y la verdad no lo había leído yo, pero a mí me parecía que las llamas que aparecen aquí son las válvulas del corazón, ¿sí? No sé si estén de acuerdo conmigo. Y mucho más reciente encontré a alguien que lo había interpretado exactamente de la misma manera. Y esta hoguera sirve para teñir esta mitad del mural todo de rojo, ¿sí? Y el otro lado está teñido de un azul que surge de la máquina de rayos X. Y hay quien en forma poética dice que este es el lado arterial y este es el lado venoso del mural de Diego Rivera. Aquí está Auenbrugger, el inventor de la percusión. Él no la hizo popular, la hizo popular Jean-Nicolas Corvisart, que fue médico de Napoleón. Leopoldo Auenbrugger toma la percusión de su familia de vitivinícolas que percutían los barriles de vino para ver hasta dónde estaban llenos, y él lo aplica a la clínica. Estos son dos retratos para que vean también que Ignacio Chávez le proporcionó los retratos que había de estos médicos, ¿sí? Este es Auenbrugger y este es Corvisart, de tal manera que también tenía las pinturas o los cuadros que identificaban a los pintores. Aquí está Skoda, un médico checo considerado el creador de la especialidad de la cardiología, ¿sí? Y están dos de los maestros
de, bueno, los vamos a ver adelante. Están dos de los maestros de Ignacio Chávez y están los que estudiaron la transmisión eléctrica en el corazón. Está Asho, está Tabara, que está puesto de espalda porque no había una imagen de él, y están después Gis, y está Purkinje describiendo todo el sistema eléctrico que de manera curiosa fue descubierto en sentido inverso a cómo corre este estímulo eléctrico. Y en el lado derecho, dice Ignacio Chávez, aquí están agrupados los hombres que no contentos con explorar con manos, oídos y ojos, empezaron a usar los instrumentos. Entonces, está Luigi Galvani, ¿sí? Que es quien descubre el movimiento o la electricidad que ocasiona el movimiento muscular, ¿sí? Aquí está Luigi Galvani. Está Röntgen, ¿sí? Está Moritz y está el único latinoamericano que es el doctor Castellanos, si mal no recuerdo, Joaquín Castellanos, que él hace los estudios con medio de contraste para evaluar los ventrículos y las aurículas, y él es un médico cubano que sale de Cuba cuando Castro entra al poder, se va a Miami y allí sigue escribiendo. Aquí está Diego Rivera, pintando todavía el mural de cardiología. Aquí están William Withering, el descubridor, no el descubridor, porque él le compra el remedio a una, pues podríamos decir, curandera, y le pone, él no curaba las insuficiencias cardíacas como lo curaba la mujer, y le compra el remedio y descubre que el remedio es la digital. Albert Frankel descubre la guabaína, Stephen Hals estudia la tensión arterial, y si ustedes se acuerdan del dibujo original de Stephen Hals, él le canula la arteria a una yegua, a un caballo, y la pone patas para arriba, y vean cómo Diego Rivera puede hacer esto de manera magistral aquí en los murales. Está estudiando la tensión arterial de los cardiólogos. Víctor Pachón diseña el primer esfigmomanómetro, todavía no de uso en la clínica, lo cual lo va a hacer Samuel Siegfried, eh, quien es médico de Maximiliano y se regresa con él después de muerto. Y él, estando aquí en México, entra a la Academia Nacional de Medicina como miembro correspondiente y le da un impulso importante a la Academia Nacional. Entonces aquí están Stephen Hals, Carl Siegfried von Bach, Víctor Pachón, William Withering, y también están los primeros anatomopatólogos, Karl Rokitansky, un anatomopatólogo vienés quien hace miles de autopsias, y está Maud Abbott, una canadiense que empieza a clasificar las cardiopatías congénitas. Y vean de nuevo, Ignacio Chávez le da una fotografía de Maud Abbott con la niña cardiópata, y o Ignacio Chávez le dice, o Diego Rivera le pone los labios morados a la niña eh, como una cardiopatía congénita cianógena. Y acá está quienes empiezan a hacer los estudios del electrocardiograma, Carl Beckenbach, ¿sí? Sir James Mackenzie, Jules Etienne Marey, y más adelante
el más importante por el cual recibe el premio Nobel, este, se me va el nombre, si me acuerdan ahorita, William Einthoven, es este que está aquí, que inventa el electrocardiograma de cuerda y que puede utilizarlo en la clínica, ¿sí? Entonces, estos otros van a hacer avanzar la electrocardiografía. Paul de White, que ya es un norteamericano que describe las derivaciones precordiales, ¿sí? Y aquí están los dos maestros de Ignacio Chávez, Luis Henry Vaqués y Charles Lowry. Muchos de estos vivían para la época, pero el mural se inauguró en 1944, recién terminada, pues ni siquiera yo creo terminada la Segunda Guerra Mundial, por lo cual no pudieron venir varios de ellos. Potain, un gran clínico, todavía auscultando a la antigüita, los alumnos que representan a todas las razas, ¿sí? Esta es la única mujer fuera de Maud Abbott que está en el mural. No se puede negar que había un machismo todavía y Diego Rivera, pues ni se diga. Y bueno, hay quien piensa que eh, los murales representan el aspecto romántico e individual de los descubrimientos de la cardiología y que si se quisiera mostrar todos los descubrimientos que ha habido después de 1943, se necesitaría 10 veces la superficie de esos murales para pintar todo lo que ha habido de descubrimientos. Aquí habría que hacer mención que Ignacio Chávez tuvo la humildad de no ponerse el mural, pero para ese tiempo ya lo merecía. Él funda el Instituto Nacional de Cardiología, que fue el primer hospital de todo el mundo dedicado única y exclusivamente a la cardiología. Entonces, de él fue una idea de hacer este tipo de hospitales. 1953, Diego Rivera hace el mural de la medicina de ayer y hoy para el Hospital del Centro Médico La Raza, que fue el primer hospital hecho exprofeso para hospital en el Seguro Social. El Seguro Social se funda en 1944, pero el Seguro Social en esos 9 años se dedicó a rentar hospitales privados o a rentar hoteles. Incluso yo hago la broma que algunos médicos llegaban a los hoteles que eran convertidos en hospitales, hoteles de paso y que volteaban y, "Ah, pues yo conozco aquí". Bueno, es una broma de mal gusto, pero esto era lo que ocurría antes de la inauguración del Hospital de la Raza. Se inauguró políticamente el 12 de octubre del 53, pero entró en funciones hasta febrero del 54. Y este mural es un mural que da vueltas aquí, gira y tiene todavía pinturas a los lados, y esta parte está combada hacia arriba y representa el cielo. Esto representa el aspecto terrenal y la parte inferior el aspecto del inframundo, con estas dos serpientes y con árboles muy probablemente como la ceiba, pero que representan arterias, ¿sí? Y que representan también el pensamiento mesoamericano, mm, que señalaban a la ceiba como el árbol sagrado que unía al cielo con el inframundo. En la parte central está la diosa Tlazolteotl o Iscuina, que tiene distintas interpretaciones, pero Diego Rivera la interpreta como la diosa del parto. Está tomada casi idéntica a la lámina 13 del Códice Borbónico, y en el cielo es concebido el niño, es introducido de manera etérea a la diosa Tlazolteotl. Vean la similitud que hay
entre la concepción de Cristo y la virginidad de María y posteriormente es parido en forma carnal. Esto de aquí abajo representa el códice badiano o el códice de la cruz badiano que tiene más de 100 plantas, que es un regalo hacia Carlos V, acaba o termina en la Biblioteca del Vaticano y después Juan Pablo II eh, lo regresa a México en uno de los múltiples viajes que hizo. El bibliotecario, dicen que hizo, el bibliotecario del Vaticano, dicen que hizo tal berrinche que no le dio la caja donde estaba el manual de la Cruz Badiano y que trajo el libro así a mano limpia el Papa Juan Pablo II. Y el códice está en la bóveda del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En la mitad derecha de este mural está la parte indígena o precolombina, ¿sí? Aquí hay un dios que está recibiendo ofrendas de malformados o de niños desnutridos o con raquitismo. Vamos a hacer algunos acercamientos para que lo vean mejor. Y en esta mitad de aquí abajo, ¿sí? Está de nuevo Tlazolteotl pariendo, que esta es una escultura muy famosa, representada en muchas ocasiones, y Diego Rivera la representa columpiándose de esta rama fálica del árbol y sangrando, y la sangre va a hacer fertilizar la tierra. Este es todo el árbol que representa una figura femenina y los niños que fallecían durante la lactancia o durante la primera infancia no iban al limbo, sino se iban a la tierra de Chichihuacuauco o al árbol con chichis, donde le daban el chichiguayalot o leche. Esta es la lámina 4 del Códice Vaticano Latino y Diego Rivera la reinterpreta de esta forma, ¿sí? Pintándole las chichis de esta manera. Aquí en esta parte del mural hay una pediatra, quizás de las primeras pediatras eh, que hubo, sí, recuérdense que Matilde Calderón se gradúa en 1890 y tantos, todavía estaba Porfirio Díaz, de tal manera que no está muy lejano esta fecha, cuando todavía había pocos sitios donde se podría hacer la especialidad, ¿sí? Bueno, esto ya lo explicamos, el códice de la Cruz Badiano. Aquí hay alguien que le está llevando una ofrenda a la curandera. La curandera parece estar quitándole el moho a las tortillas y quizás haciendo algún antibiótico. Este cuchillo se parece al cuchillo Tumi de los sudamericanos, ¿sí? Aquí están curándole la herida. Este paciente se está quejando del pecho y le está dando la Yolosóchitl, la flor del corazón. Aquí está el curandero suturando una herida con un paciente que está en las últimas, vean la palidez. Y esta es la atención del nacimiento por una comadrona, la Tisitl, que ya le está diciendo las primeras palabras que eran diferentes si era niño o niña. Y quien le está ayudando a la mujer es la hija de Diego Rivera, Ruth Rivera. Esta parte está una curandera, ¿sí? Haciéndole una maniobra al niño. Seguramente los pediatras saben de qué maniobra se trata, ¿sí? Me lo dicen al final. Y este paciente que pudo tener sífilis o viruela, no había lepra, la lepra la trajeron
los españoles. Y aquí está de nuevo haciendo una craniotomía que en Oaxaca se hacía, pero entre los mexicas no se hacían las trepanaciones, ¿sí? Aquí están tirando frijoles, tirando piedras quizás para adivinar algo, y aquí está curándole los ojos a un paciente. Diego Rivera con el equipo que le ayudó a pintar este mural. Aquí está el baño de vapor, ¿sí? O el temazcal, ¿sí? Aquí está, eh, mm, puede ser antes o puede ser después del parto. Aquí están poniéndole un enema a la mujer, ¿sí? Y la otra mitad, pues es una mitad, vamos a decir, menos espiritual, llena de gente, quizás ya anticipando lo importante o el número de gentes que va hacia la seguridad social. Vamos a ver solo algunas partes. Esto ya lo vimos, la cesárea, ¿sí? Con quizás Diego Rivera, una anestesióloga. Aquí alguien quizás poniendo el PPD. Este personaje aparece en distintos lados. Aquí le están haciendo un electroencefalograma. La diosa Tlazolteotl también tiene la invocación de Xipetotec. Vean la doble piel. Aquí le están tomando una radiografía a otro paciente con la técnica con cara de pocos amigos. Aquí están radiando un cáncer de piel. Estos personajes también son conocidos de apellido Aceves y de apellido Díaz Infante, oncólogos famosos de aquel tiempo. No tienen protección ni la enfermera, algo criticable para la pintura, pero bueno, vean el acercamiento que o es cáncer de piel o es cáncer de seno. Le voy más al cáncer de seno, aunque dije hace rato cáncer de piel. Aquí están los médicos. Este es el tercer director del Seguro Social, Díaz Lombardo, y este es el que diseñó el Hospital de la Raza. Es un médico, tiene un nombre chistoso, que ahorita se los doy, de este sí se los puedo decir porque lo tengo aquí anotado. Mm, Códice de la Cruz Badiano. Neftalí Rodríguez es el diseñador. Y vean a los dueños de hospitales que pensaban que el Seguro Social les iba a quitar toda la clientela, vean con cara de enojados cómo pareciera estarles quitando el dinero. Bueno, pues ahora con todo lo que ha pasado, pues de nuevo la gente va más a la medicina privada. Y estas son las pinturas del hospital infantil de La Posada y la Piñata, ¿sí? Son unas pinturas naif, que no fueran pintadas para el hospital infantil, fueron pintadas para un productor de películas que vivía en Cuernavaca de apellido Reachi. Él las regala más adelante o las vende y desde Houston se las envían al hospital infantil como un regalo y ahí están en la entrada del hospital infantil o en el vestíbulo del hospital infantil. Chapingo, en donde Diego Rivera pinta a Lupe Marín como la madre tierra o la madre naturaleza embarazada. Y Diego Rivera pinta a Hernán Cortés en los murales, no está en las escaleras principales, sino en la parte lateral, y pinta a Hernán Cortés dos veces, aquí, en este sitio, y en este otro, en donde está recabando impuestos, y lo pinta con una cara de retrasado mental y con las rodillas de sifilítico. También pinta a la parte fea de la conquista, en donde son esclavizados los indígenas,
y esto va un poco acorde con el pensamiento actual, con el de que ya le quitaron el nombre de Paso de Cortés al Paso de Cortés y ahora tiene otro nombre. Y el último mural que vamos a revisar es este que aparece en el Instituto de Artes en Detroit. Este mural está todo en un cubículo, cuatro paredes, y aquí vemos un recién nacido que parece estar en la tierra, pero la imagen es de una placenta con toda su vascularización. Esta es una crítica a la industria automotriz de Detroit, como era una industria en masa y como también los trabajadores eran obligados a trabajar en serie, no con muy buenas condiciones. Esta gran máquina está inspirada en la Coatlicue, o eso piensan los críticos de arte. Esto está ahí mismo en ese mural, ¿sí? Es un mural o esta parte está dedicada a los cirujanos. Vean, está operando y están señalados varios órganos intraabdominales. Otra parte del mural. Y en esta parte del mural hay tanto la industria automotriz como la industria química. Aquí parecieran estar fabricando gases venenosos vestidos, y esta parte de acá que veremos ampliada, ¿sí? La dedica Diego Rivera a la vacunación, pero también creó gran controversia y le pidieron que así como habían tumbado el mural de Nueva York, también destruyeran esta parte del mural, pero Ethel Ford y su esposo defendieron a Diego Rivera y dijeron que ese mural no se iba a quitar. Y lo querían quitar porque pensaban las buenas conciencias o las conservadoras conciencias que estaba haciendo alusión de manera burlona a la Navidad, o que la ciencia iba a suplantar a la religión. Entonces, esto podríamos interpretarlo al médico como el Señor San José, la Virgen María y el niño que se parece a Diego Rivera como el niño Ajá. Jesús, ¿sí? Los Reyes Magos serían los científicos y que toman del buey y del caballo los sueros para la elaboración de las vacunas. Este es un dibujo preparatorio de la pintura. No sé a ustedes qué les parezca y si tuvieron razón en dejar o no esta pintura. Este es un logo de la Sociedad de Cirugía de Guadalajara que está en el Museo de Guanajuato. Es de 1954. No he tenido oportunidad de preguntarle a un cirujano si todavía de Guadalajara se usan este logo, pero el ojo pareciera el que se pinta en algunas imágenes de la Santísima Trinidad, pero más bien están haciendo eh, reflexión a que las manos son los ojos de los cirujanos. Esto no la brincamos. Y esta es otra parte, un mural dedicado al doctor Clarence Moore de Los Ángeles, California. Dice, estas son las manos del doctor Clarence Moore podando el árbol de la vida para que reflorezca, con una falta de ortografía, y no muera. Lo pinta Diego Rivera en 1940 en Estados Unidos, ¿sí? Y si ustedes ven, se parece a las pinturas de Frida. Hay quien dice que Diego Rivera le daba el toque final a las pinturas de Frida, lo cual no le quita el valor a las pinturas de Frida. Y vean el árbol con forma de mujer y en las ramas los ciclos celulares de la reproducción. Diego Rivera regresa muy poco a Guanajuato. Parecía haber tenido alguna indisposición porque el papá de Diego vino a pedir beca al gobierno de Guanajuato y se la negaron, y por eso fue a Veracruz a pedir la beca a Teodoro Dehesa. Entonces Diego Rivera regresa casi
poco tiempo antes de morir, un año anterior, a su casa, que estaba toda derruida. No habían hecho todavía el museo de Diego Rivera, fue hecho mucho más adelante. Y Diego Rivera pone, Diego Rivera, pintor magnífico, nació en esta casa y hasta la fecha está equivocada, el 13 de diciembre de 1886. Llora Diego Rivera en esa fecha y el poeta de Silao, el Cocodrilo Huerta, dice que las iniciales de Diego Rivera María significan digno Rivera mexicano y que Diego Rivera representa un hombre grande en cuerpo y grande en espíritu, con grandes contradicciones en toda su vida, pero representa lo mejor de la pintura. Fue considerado el pintor del siglo XX fuera de Europa. De él aprendieron mucho en Estados Unidos. Uno de ellos fue Jackson Pollock, aunque su técnica sea completamente diferente. Y esta es la tumba de Diego Rivera en la rotonda de las personas ilustres. No le cumplieron su deseo. Él dijo que lo cremaran y que pusieran sus cenizas junto a las de Frida. Esto no les pareció a la gente, que consideró desde un principio que Diego Rivera merecía estar en la rotonda de las personas ilustres junto con Orozco, junto con Siqueiros y junto con otros artistas. Hasta aquí la plática. Espero que les haya gustado y si tienen alguna duda o pregunta y pueda resolverla yo, con mucho gusto. Gracias, doctor. Pues qué decirle después de esta excelentísima plática. El doctor al que se refería usted como doctorcito era Leo Eliezer, y, Perfectamente. Leo, y además tenemos el gran orgullo que aquí en el Museo de la Filatelia de Oaxaca existen estas cartas maravillosas que hacían el triángulo, porque pues hubo una relación amorosa entre la relación médico-paciente, que era su gran amigo, su gran confidente, y bueno, tendría que hablarse muchísimo. Y tiene usted... ese chisme lo voy a platicar en la última ocasión. Ok. Muy bien, doctor Maestro Arturo. Vargas, Me A sus gustaría órdenes. cederle la palabra al doctor Pablo Campos. Doctor Sí, cómo Pablo no. Campos, buenas Co- noches. Una disculpa, ya que eh, usted ha sido, tengo entendido, el artífice de esta serie de conferencias. Entonces, pues le cedo la palabra, doctor Pablo. No, compadre, muchas gracias. Bueno, esta plática yo ya la había oído, pero cada que lo oigo aprendo más. Y bueno, un aspecto que es bien interesante y es una pregunta es la relación de Diego Rivera y la vida que usted ya menciona controversial en relación al Partido Comunista, ¿no? Él, por un lado, es el promotor principal para que Trotsky llegue a México, incluso pues lo va a recibir y después, bueno, tendrá los problemas ahí que se presentan y por el cual sale. Pero hay otro cuadro por allá de 1953 que se llama Pesadilla de Guerra, Sueño de Libertad, que lo mandan a hacer y se exhibe en Bellas Artes para hacerlo después en una exposición en Europa y que se pierde, pero que se dice que más bien lo pierden adrede porque en ese cuadro él va a pintar a Stalin y a Mao, lo cual habla de la ruptura que tuvo con el Partido Comunista, en donde él pues había apoyado primeramente a Trotsky. Luego parece que hubo una reconciliación y ese cuadro se perdió. Hay quien dice que puede estar en alguna parte de Rusia o de China, pero no se sabe nada de ese cuadro, en donde sale también ahí Frida Kahlo. Es muy cuestionable la relación de él con el Partido Comunista, incluso pues él tuvo sus tratamientos médicos en alguna ocasión, incluso en Rusia. Sí, de hecho, estas corrientes comunistas, pues uno no las entiende.
que trotskista, que leninista, etcétera, etcétera. Y precisamente ese fue el pleito en 1927 para que les digo, casi lo corrieran de Rusia y no lo dejaran pintar. Entonces, sí iba un poco en contracorriente con el pensamiento de aquella época. Deja entrar a Trotsky o insiste con Lázaro Cárdenas para que lo deje entrar y después acaban mal. De hecho, lo investigan a él, lo investigan a Siqueiros cuando asesinan a Trotsky. Este, mm, es parte de las diferencias que existían o existen, no sé, todavía en el comunismo. Y de acuerdo con la pintura esta extraviada, eh, no sé si haya, Doctor, ¿sí? soy Basilio Romo. Sí, Felicidades. sí, gracias, Basilio. ¿Pudiera comentar algo de la... Yo cuando estaba en la secundaria en México, nos mandaron a hacer un trabajo de Diego Rivera al Anahuacalli de Diego de Rivera, que una casa que tenía creo que en Coyoacán o por allá. ¿No podía comentar algo de eso? Sí, ese es uno de los legados de Diego Rivera. De hecho, la piedra de esta tumba, es la piedra que tiene el Anahuacalli, es la piedra volcánica. Hey, Cris, Y sí. ese museo contribuyó a hacerlo, no es totalmente la idea, pero contribuyó a hacerlo su hija, Ruth, que también contribuye al Museo de Antropología y a varias cosas importantes, su hija Ruth. Y en ese museo, Diego Rivera pone toda su colección de figuras prehispánicas que en su momento, y no sé si todavía en la actualidad, es la colección privada más grande de figuras prehispánicas. Y si ustedes van, no, pues se pueden perder todo el día viendo detalle por detalle de todas esas figuras y es hasta un sitio interesante de ir y ver desde el punto de vista médico qué aportan esas figuras. Gracias por acordarte del Anahuacalli. Gracias, maestro. Me ¿Alguna dejan hacer un otra? comentario, soy Juan José Orozco. Adelante, Juan José, perdón, no vemos tu... Sí, adelante. Sí. No, gracias, doctor Vargas Origel. Espléndida plática, una ilustración artística de Diego Rivera, pero también un paseo por la historia de la medicina que siempre va a ser interesante. Yo creo que la curiosidad de esta época del nacimiento de Diego Rivera también coincidió con el nacimiento de algunos otros artistas mexicanos. Por ejemplo, estos artistas, pues más que mitómanos, yo creo que eran mitos ya en sí. Como había un artista de principios del siglo XX, Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús, Lara y Aguirre del Pino, que dentro de los mitos él decía que había estado en el ejército villista. Quién sabe si por su físico lo hubieran admitido, pero bueno, él ya en sí era un mito y además mitómano. David Alfaro Siqueiros, que fue carrancista, ¿sí? Y también acerca de aquello que dijo, que decía de las iglesias o algo así, cuando era niño, Diego Rivera. Ya en los siglos XVI y XVII, se menciona en un tango, un tango que se llama Maquillaje, dice, porque ese cielo azul que todos vemos, ni es cielo ni es azul, lástima grande que no sea verdad tanta belleza.
Lupercio de Argensola, 1559-1613. Sí, quería hacer nada más este comentario acerca de los mitos y otro de no sé cómo se llame, no soy sexólogo, la hipersexualidad de muchos pintores. Diego Rivera es un ejemplo. Gustav Klimt, de los impresionistas en Austria, ¿verdad? Picasso y todo eso, el montonón de mujeres y todo eso, ¿de dónde sacaban tanta energía? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Ese era mi comentario. Muchas gracias y excelente plática. Sí, yo creo que el ambiente de los pintores entre sus modelos y entre la bohemia se presta mucho para eso, pero ahora sí que Diego Rivera le tiraba todo lo que se movía, poniéndosele por delante. Y ahora sí, como dicen, pincel mata carita, ¿no? Porque uno se asombra cómo pudo haber conquistado a tantas mujeres. Em, no sé si haya más comentarios. Pues terminar el comentario que quería decirle las gracias, porque además, como acaba de mencionar el doctor que me antecedió, en esa época María Miedosa de María Antonieta Rivas Mercado y esa época de México es extraordinaria, donde estos pintores maravillosos, esos tres muralistas, contemplan y dan a conocer la historia nacional y nos hacen creer en una gran república. No solamente Rivera entendía la enfermedad porque no podía, él por sus trascendencias políticas hablaba de la pobreza, de la alimentación, el trabajo, la vivencia. Él estuvo súper conectado con la medicina, ¿no? Siempre los médicos, los hospitales, vacunación, imagínense qué bonito habló de la vacunación. Y sobre todo, pues él entendía que la medicina era un patrimonio cultural. Y yo creo que su gran aportación es que socializó al médico y lo dignificó. Y bueno, pues gracias, doctor, por esta gran plática que nos enseña de un gran pintor, como dicen, un gran médico que pudo haber sido y que, bueno, pues la vez pasada nos platicaron que nunca terminó el mural de la prepa o de la universidad, pero sí hizo el de cardiología. Gracias, doctor, por esta noche tan excelsa y tan bonita. Un poco en relación a lo que dice el doctor Orozco, hay una crítica de arte de Estados Unidos que dice, la persona pública de Diego Rivera era tal que el artista se convirtió en mito durante su propia vida. O sea, era un fenómeno y era muchísimo más popular que Frida Kahlo. Frida Kahlo, después de que Madonna compra sus pinturas y después que empiezan a hablar de Frida, es que se hace la fridomanía. Y ahora Frida parece ser más famosa. De hecho, en algunas pláticas con la hija de Diego Rivera se molestaban. Le preguntaban, oiga, ¿y Frida? Dice, no, discúlpeme, dice, venimos a hablar de Diego Rivera, no venimos a hablar de Frida Kahlo. Le molestaba sobremanera, se veía que no le caía bien Frida Kahlo. Pues visitan más la casa Pues adelante, aquí. maestra Mónica, si gusta cerrar. Claro que sí, doctor. No sé si hay alguien más o comentarios en el chat o alguien más que quiera intervenir, que quiera hacer alguna intervención. En el chat piden el- la liga para las pláticas. Sí, justo eso les estoy preparando y también invitarles a que aquí en esta liga puedan ustedes darle like o suscribirse al canal de Doctor Lector de YouTube, en donde van a encontrar diferentes charlas, diferentes intervenciones de médicos, de especialistas, de artistas, ¿no? Este, estoy copiándola, pero mientras voy copiando, no sé también si alguien tenga alguna duda, pregunta, ¿no?
En el chat hay felicitaciones, no hay Sí, no sé ninguna. si me quiere ayudar el doctor Pacheco ahí a leer las felicitaciones, por favor, Con mucho gusto, para que no con las autolea el doctor Arturo. para que no se las autolea, claro, yo le ayudo con Sí, mucho. para no exagerarle aquí en las felicitaciones. El doctor Luis Camarena nos dice, excelente ponencia, muchas gracias, doctor Arturo, por llevarnos a través de este viaje a través de la historia, arte y ciencia. Y luego Yuridia López Soto le pregunto, ¿cuándo será la tercera parte? Bueno, es el próximo martes, con muchísimo gusto, Yuridia. Estas 4 excelentes pláticas que prepararon los médicos maravillosos como el doctor Campo, el doctor Arturo Vargas Urigel y sus contemporáneos va a ser el próximo martes. Teresa Zorrilla le dice 1000 gracias, doctor Urigel, por su espléndida preparación y su forma de compartir arte, historia y amor a la medicina. Felicidades. Norma Arriola, doctor Vargas, felicidades, excelente presentación. Yuridia López, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder escuchar tan excelente plática que sin duda alguna deja muchos aprendizajes y riquezas. Juan Manuel Jiménez, muchas felicidades, doctor. Excelente conferencia. Gracias por darnos a conocer un tesoro de conocimientos de medicina y de un gran pintor mexicano sobre la historia de la medicina en México. Muchas gracias por la invitación, tan espléndida ponencia. Muchas gracias, doctor Arturo Vargas Origel, por su excelente ponencia, como siempre. Le dice la doctora Rosa María Vázquez. El doctor Luis Camarena, de vuelta, por favor, pudieran proporcionar el link, lo que mencionó usted. Magnífica plática, Arturo, la disfrutamos mucho, le dice Iria Tello. El iPhone de Guadalupe, excelente, me encantó su plática, doctor Vargas, felicidades. Laura Tapia le recalca, muchísimas gracias por compartir, un gran privilegio escucharlo. Lidia Negrete, magnífica conferencia, doctor Arturo Vargas, excelente documentación y análisis acucioso desde el punto de vista médico y artístico. Mil gracias por compartir su estupenda investigación y el amor al arte y la medicina. Felicidades, maestro, le dice Victoria Lima. María Teresa Valdovinos de Ponce, más que excelente su plática, querido maestro, gracias por seguir compartiendo sus conocimientos. Saludos desde la Ciudad de México. Fernando Ramírez Andrade, como siempre, excelente plática, estimado Arturo. Saludos, doctor Fernando Ramírez Andrade. Basilio Romo le vuelve a decir felicidades, doctor, un cálido abrazo hidrocálido. Rosa María Vázquez, ya, hasta ahí terminamos de muchos de los comentarios de su excelentísima plática. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por leerlos. Y ahora sí, ya ahí tienen la liga de YouTube del canal para que vayan ustedes directo a él y pues bueno, puedan revisar el contenido. Esta plática estará disponible Pero no mañana aparece en la pantalla, no aparece la liga, en el chat. Pueden ir al chat, el chat. Ah, el chat de aquí. sí, ya lo vi. Ahora sí, muchas gracias. Ujú. De igual forma, tenemos un grupo de WhatsApp en donde pues, se comparte información acerca de las diferentes charlas o de otros eventos que también estamos promoviendo. Bien, no sé si ya lo logró, doctor Basilio. ¿Ya lo encontró? Sí, Sí. sí, ya lo encontré. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Y bueno, pues ya con esto nos vamos despidiendo. Agradecemos muchísimo la, la participación del doctor Arturo y también pues los esperamos el próximo martes para nuestra siguiente charla. Doctor Arturo, ¿tiene alguna cuestión que agregar? No, gracias. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Que Gracias pasen a una todos. buena noche. Gracias.